Este calendario electoral marca el 30 de junio, cuando los partidos deben atravesar las elecciones internas para definir sus respectivos candidatos a la presidencia de la República. Es una instancia incómoda para el Partido Independiente, cuyo electorado no ha superado el 3% del padrón electoral en las elecciones obligatorias de octubre y cuyo caudal es aún menor en una instancia voluntaria como son las internas. Y allí está Pablo Mieres, que empezó este periodo golpeado por haber perdido la banca en el Senado que ostentó durante la presidencia de Tabaré Vázquez, pero que recuperó los bríos con la gestión al frente del Ministerio de Trabajo en el gabinete de Luis Lacalle Pou. ¿Qué se juega el PI en esta instancia? ¿Qué tienen que ofrecer rumbo a octubre, que es donde tienen la mirada puesta? Lo vamos a estar conversando con el ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Encantado de estar por acá. Bueno, yo te hacía un poco el raconto porque ha sido una historia esta, la de Pablo Mieres y la del Partido Independiente a lo largo de este periodo, ¿no? Se arrancó muy abajo y con el ánimo golpeado, incluso con Mieres diciendo que quizás no intentara más ir por la presidencia de la República, y ahora, 5 años después, o 4 años después, gestión del Ministerio de Trabajo realizada, ya el escenario es otro y las expectativas son otras. Sin ninguna duda. A ver, este partido, que cumple 22 años este año, ha tenido siempre un perfil, hasta esta elección, claramente parlamentario. Es decir, un partido que iba a las elecciones a marcar una presencia que implicaba promover la posibilidad de aumentar su bancada. Un diputado, llegar al Senado, etcétera, etcétera. Esta vez integramos una coalición de gobierno, integramos el Poder Ejecutivo, tenemos varios cargos en el ejercicio del gobierno y demostramos algo que no habíamos podido demostrar antes, porque nosotros teníamos una bancada parlamentaria con un muy buen registro en asistencia, en producción legislativa, todos los rankings que hacían los analistas sobre la participación parlamentaria del PI eran siempre muy positivos y también lo fueron en este periodo con Iván Posada como único representante. Y además teníamos siempre un buen programa de gobierno, elogiado por los que estudian los programas, que no es mucha gente, pero bueno, con muchos técnicos desproporcionados en relación al tamaño electoral. Pero una cosa es escribir el programa y otra cosa es ir a la cancha. Y bueno, y eso es lo que pasó en este periodo. Nosotros fuimos a la cancha, a mí me tocó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero otros compañeros, una decena o docena de compañeros, están en cargos de gestión. Y la verdad que salimos de la prueba muy bien, con resultados positivos. Las gestiones, no solo la que a mí me tocó en el Ministerio de Trabajo, sino en general, buenos resultados, gente competente para los distintos roles que nos tocaron, con una actitud en la coalición de diálogo, lo cual no quiere decir que no tuviéramos pulseadas, tironeos, momentos difíciles, pero los manejamos. ¿Tuvo momentos difíciles en el ámbito legislativo? No, ¿En el Partido Independiente o en el ámbito legislativo acompañó casi siempre la marea de la coalición? En el ámbito legislativo yo diría que Iván Posada fue una voz fuerte dentro de la bancada de la coalición. ¿Por qué? Porque es un tipo con experiencia, que sabe mucho el tema, en todos los temas, la LUC, presupuesto, que es su especialidad, las rendiciones de cuentas, y también la reforma de la Seguridad Social. Pero ¿dónde torció la balanza hacia la sensibilidad del Partido Independiente Posada en el Parlamento? Pienso en la LUC, pienso en los presupuestos, bueno, te digo pienso la última, en la propia Seguridad Social. El Fondo Infancia, claro. La ley que creó el Fondo Infancia, que fue ahora, muy reciente, es claramente un invento de él, del partido, a través de él, y que se aprobó en el Parlamento y que ya está empezando a funcionar, que incluso el director ejecutivo va a ser Dardo Rodríguez, un compañero nuestro que fue director del INAU, pero además, bueno, nosotros siempre empujamos fuertemente desde el Ministerio de Trabajo la preocupación por la recuperación del poder adquisitivo del salario, cosa que fue un compromiso que asumimos cuando las cosas se vieron complicadas por la pandemia y se logró. O sea, logramos cumplir el compromiso de llegar al final del periodo con el salario real arriba del 2019, el empleo también por encima del 2019. Son resultados sociales importantes, positivos,
También estuvimos a cargo, a través de Mónica Botero en Mujeres, del tema de la equidad de género, y Daniel Radío con el tema de las adicciones. Y eso, por supuesto, que ha generado opiniones distintas dentro de. Yo ponía de el tema coalición. legislativo porque hay una gran chance de que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno a partir de 2025. Hay una chance, no sé, gran chance. Ahí, yo sacaría lo de gran. Bueno, hay chance de que el Frente Amplio vuelva a ser Pero no gobierno. lo puede disimular. Perdónelo, no lo puede disimular. No, en serio, hablando en serio. Hay una chance de que. Va a ser una elección competitiva. Hablemos así. Exactamente, Sí. como lo han sido las últimas y como seguramente sea esta también. Lo que hoy es, y Jorge va a profundizar en esto seguramente, pero. ¿Sí? Sí. Pero tiene que ver con el posicionamiento que tomó el Partido Independiente a partir de la elección pasada. Es decir, volcarse hacia la coalición, Sí. ser manifiestamente parte de la coalición. Es decir, de alguna forma cercenarse la posibilidad de recolectar votos del otro lado, ¿no? Quizás algunos digan, no, por más que yo soy Frente Amplista, igual quiero en el Parlamento a un partido independiente haciendo juego dentro de la coalición. Es decir, ¿cuáles son los incentivos que puede tener el votante en las próximas elecciones, con la chance de que el Frente Amplio pueda ser gobierno, de poner un legislador del Partido Independiente ahí, si son las posibilidades que tiene el Partido Independiente de incidir en la coalición, o también de ser fiel de la balanza entre dos coaliciones potentes? Yo creo que el escenario político a partir del 20 ha quedado dividido en dos bloques. El bloque del Frente Amplio y el bloque de la coalición. Nosotros formamos parte del bloque de la coalición. Somos la pata izquierda de la coalición, como me gusta decir a mí, y creo que realmente en un análisis serio, desapasionado, sin embanderarse, nadie puede decir que este es un gobierno de derecha. Es un gobierno de centro, un gobierno moderado. Vos lo comparás con cualquier gobierno de derecha en serio en el mundo y es bien distinto. O sea, las cosas que hemos hecho como gobierno, la forma en que encaramos el problema de la pandemia, la forma en que encaramos la reforma de la seguridad social, son reformas de un gobierno moderado, de centro, donde nosotros nos sentimos justamente parte de ese equilibrio. Por eso lo que vamos en octubre es a pelear por un reequilibrio de la coalición. Es decir, para que nosotros tengamos más peso dentro de la coalición. Y eso no significa que no tengamos la posibilidad de recibir votos de gente que votó al Frente en su momento. Porque el Frente Amplio es un frente angosto hoy. O sea, claramente el Frente Amplio ha perdido peso, la pata moderada, la pata astorista. Por algo Vergara renunció a la candidatura, porque no tenía respaldo. Y entonces, eso es algo que seguramente desde el comando de Orsi no te lo validen, ¿no? Bueno, ellos tratan de mostrar alguna cosa ahí ¿Para vos Orsi es un radical? ¿Qué propuesta tiene Orsi que vos decís, este es de extrema izquierda? No, Se viene Orsi, el Che Guevara. Orsi es el... No, es un tipo... ¿No es un moderado para vos, Orsi? Tiene buenos modales. Es el candidato del MPP, eso está claro. Es candidato del MPP. Y el MPP es una pata de la izquierda histórica del Frente Amplio, no es astorista, al contrario. ¿Cuál es la propuesta más de izquierda del MPP que vos identificás? Esto es extrema izquierda. No, esto es radical que propone el MPP. Hoy, sí. Es que no sé qué es lo que propone. Eso es una buena pregunta que habría que hacerse la Orsi, porque la verdad no ha puesto nada arriba de la mesa. Nada. El otro día lo escuché sobre educación y que quería morir. Y hay que hablar con los docentes, decía. No, y hay que arreglar con los docentes. ¿Pero eso qué es? Más moderado que eso no vas a encontrar. Porque, no. Más moderado que no decirte una propuesta no hay. Es lo peor, porque eso es la razón que dio Mujica para decir que fracasó en el cambio educativo. Mujica dijo, no pude con los gremios. Y Orsi se abraza a los gremios. O sea, es una contradicción. Después dijo, no, bueno, también los estudiantes. O sea, pero ¿dónde están las ideas de Orsi? Porque COSEP tira ideas que tampoco sé si son las del Frente. Porque el programa que tiene el Frente oficial dice que hay que poner más impuestos. Lo dice. Está anclado, digamos, la propia COSEP lo dice en las bases programáticas del Frente, cada una de las propuestas. Pero el programa oficial del Frente, que no sé si coincide con el de COSE, el de Orsi no lo tenemos porque
él mismo dice que no, que hay que... No, bueno, esperar. es el programa de Frente Amplio, es el programa común, ¿no? Bien, entonces dice Lo que no ha presentado bueno, Orsi es un plan de gobierno, digamos, que de baje a aplicación tierra del el programa general del Frente Amplio, que dice que lo va a hacer después de la El programa dice cosas muy serias, muy claras. Dice hay que sacarle más al que tiene más y hay que poner más impuestos al patrimonio y a la renta. Bueno, entonces, asumo que si entonces Orsi se ve interpretado por ese programa, estará de acuerdo en esto. Yo creo que es un error, que eso lo que va a determinar es un freno en el crecimiento de la economía. Yo creo que la economía tiene que crecer más rápido si queremos hacer las cosas que queremos hacer. Entonces... Pero el Partido Independiente no tiene ninguna propuesta, por ejemplo, de transitar hacia la eliminación de algunos impuestos más regresivos. Nosotros tenemos... Digo, porque ahí también que puede haber coincidencias con el Frente Amplio. Y volviendo a la pregunta original, ¿no? Es, bueno, ¿qué incentivo tiene el votante a la hora de elegir al Partido Independiente? Si es rebalancear la coalición o también presentarse como una tercera vía entre esos dos mundos. No, es rebalancear la coalición, porque a mí me parece que terceras vías en este momento no hay. No hay terceras vías. Cabildo, o sea, para vos, por ejemplo, que quiere vía. presentarse como una tercera vía, ¿vos cómo lo pondrías ahí? Yo creo que Cabildo es la pata derecha. O sea, tercera vía, bueno, puede ser una tercera vía más a la derecha de esta coalición, si ellos entienden eso. Basta escucharlo a Manini, escuchar el discurso en materia de equidad de género, contra la ideología de género habla. El tema de las adicciones, el tema de la seguridad, su reflexión es básicamente de la pata represiva que nosotros podemos compartir, pero le falta la otra pata, que es la pata de la rehabilitación, la pata de la transformación del régimen penitenciario, etcétera. Pero voy un poquito más para atrás, volviendo al Partido Independiente. ¿No pasa que, es verdad lo que decís, que en realidad hoy mirás y tenés la coalición y tenés el Frente Amplio? Es así. Y no parece haber mucho espacio para una tercera vía. Ahora, cuando el Partido Independiente estaba un poco en ese lugar, era donde le fue mejor. Porque si vos mirás la votación del Partido Independiente, antes de estar 100% de la coalición y tomando partido en este nuevo Uruguay bipolar, en votos le iba mejor, ¿no? No, porque en el 19 nosotros hicimos una campaña sin integrar ninguna coalición. Y nos fue peor que en el 14, que también hicimos una campaña sin integrar ninguna coalición. Pero o sea, el 19 las cosas van y vienen. Claro, pero en el 19 ya diciendo si la definición va a ser coalición o Frente Amplio, nosotros vamos a votar esto. No. En el eso 19 no es cierto. No, claro. Nosotros decidimos apoyar a la calle Pou después de la elección de primera vuelta. Se notaba, si no, no se hubiese roto la alternativa. La alternativa se rompió por otras razones. Se rompió por todo lo contrario. Porque se adelantó lo que se iba a hacer en octubre. Sectores, socios que habíamos acordado no manifestarnos, que se manifestaron después de firmar el acuerdo y dijeron que ellos votaban al frente en la segunda vuelta. Entonces, claro, pero era raro, se terminan peleando porque uno dijo yo votaría al Frente Amplio. Entonces, como que quedó la imagen de que en realidad esto era para votar a la coalición. A ver, en el 2019 el Partido Independiente no integró ninguna coalición. Bien. Y obviamente cometimos errores y los pagamos porque votamos mal. Pero no tiene que ver con haber estado alineado con ninguna coalición, porque la coalición lisa y llanamente no existía. Para vos no perdieron votos sumándose a la coalición. ¿Cuál dirías que es? No, es que nos sumamos a la coalición después. Claro, por eso te digo, para vos no fue un proceso que vino por el lado de ir hacia la coalición. ¿Por qué pensás que el Partido Independiente está como está hoy? ¿Cómo está hoy? Y en su peor votación, ¿no? No, está. Hoy ya no está en su peor votación. Sí. Hoy mirás los números cuando se calculan con datos de candidatos. Bueno, la intención de voto a nosotros, en todas las encuestas, te puedo asegurar, está entre 2 y 4 o 5%. ¿Vos lo ves mejor hoy al Partido Independiente que lo que estaba en 2019, por ejemplo? Por supuesto, mucho mejor, porque además probamos algo que no habíamos podido probar nunca, que es que tenemos capacidad de gestión de gobierno, que podemos gobernar y que lo hacemos bien. Y que además ninguno, y esto no lo puede decir ningún otro partido, ninguno, de la coalición ni el Frente, ninguno tuvo que irse por el costado, ninguno tuvo que renunciar por problemas vinculados a
irregularidades o lo que fuera. ¿Puede decir que el Partido Eso no Independiente, quiere, eso no tiene quiere la decir que grifa no nos de vaya. recto? No, pará. No, bueno, porque ya no te escupo sacó- para arriba. sacó chapa, A recién Vélez. cualquiera le puede pasar. Y el tema es qué haces cuando te pasa. Y cuando te pasa, O que tenés tan que ser seguido drástico. te pasa, ¿no? ¿Eh? O que tan seguido te pasa. Sí, tenés que ser drástico. Y agarrar y decir, ¿sabes qué? Este loco se va para afuera. Ya está. Es lo que hay que hacer. Ahora, se podría dar una paradoja con el Partido Independiente, porque, por ejemplo, en 2014 era muy obvio que su pretensión era ser el fiel de la balanza y finalmente el Frente Amplio llegó a tener mayoría parlamentaria y le arruinó el pastel. El Frente Amplio tuvo, el Partido Independiente tuvo una buena votación, tuvo un senador, 3 diputados, sin embargo, como el Frente Amplio logró ahí rayando la mayoría parlamentaria, el Partido Independiente perdió ese rol. En realidad, pero pará, nunca tuvimos ese rol porque nunca nos ofrecieron cogobernar. No, nunca. El Frente Amplio tenía. Pero podían no le tenerlo. sobraba ni No, un. pero ni acuerdos Pero puntuales podría- se pueden dar. El Frente Sí, Amplio, el Frente Amplio nosotros siempre votamos ganó. cosas con- El Frente Amplio siempre ganó con mayoría parlamentaria, Bueno, pero pará, hay cosas que no se acuerdan, pero es importante. En el 2010 nosotros votamos el presupuesto del Frente Amplio. La ley de presupuesto votamos. Con el En el MPP. gobierno Mujica. ¿Por qué? Y porque nos seguramente era un pareció que presupuesto era muy una- generoso. Mirá que un partido de oposición que vote el presupuesto del partido de gobierno sin pedir nada a cambio, bueno, es una señal. O sea que el déficit fiscal que dejó ese gobierno es un poco responsabilidad del Partido Independiente también. No, y después cómo se ejecutó es otra historia, porque nosotros votamos el presupuesto, no las rendiciones de cuentas Correlativas. consiguientes, claro, las que siguieron. No, pero en mi Pero punto. es un ejemplo de una actitud que tuvimos. Nosotros nos dijimos, no, necesitamos que nos den un cargo. No, votamos el presupuesto, nos pareció que. Y habremos votado otras cosas durante el periodo de gobierno del Frente Amplio. Pero nunca fue decisorio el voto del Partido Claro. Independiente. Bueno, Ah, no importa. Está bien, pero Sí, a lo que voy, ahí aquí te quiero voy a entrar con contar mi una pregunta. anécdota. Pará, ahí voy a contar una anécdota. Cuando este partido nació, en el 2002, nacimos en el medio de la crisis del 2002, y había que votar la ley que permitía traer la guita de Estados Unidos para abrir los bancos. Pero bueno, Hubo- cuando el nuevo espacio se ingresaba al Frente Amplio y se nosotros partía. ya éramos partido independiente en ese momento, en 2002. El nuevo espacio se quebró en 2001. Michelini apoya el balotaje a Vázquez ahí. Antes, no, sí. eso va a ser después. Después. En 2001 Michelini resuelve ir hacia el frente Sí. y nosotros decimos que no y creamos el Partido Independiente. En 2002 ya éramos Partido Independiente y hubo ese fin de semana famoso que estábamos con feriado bancario, que había que votar una ley que el sábado se votó en el Senado, el domingo en diputados. Y en diputados votó el Partido Colorado, la ley, el Partido Nacional, que habló, hizo todo un discurso de que gracias al Partido Nacional estaban los votos. Y después habló Iván Posada en representación de nosotros y dijo, los votos del Partido Independiente no se necesitan para que salga esta ley, pero están. ¿Por qué? Porque creemos que el Uruguay necesita una salida y vamos a votar. O sea, nosotros hemos votado, El Frente votó en contra. el Frente votó en contra. Sí, sin claro. argumentar. porque fue- Sin fue argumentar, con Danilo mirando para el costado, Sí. porque no estaba de acuerdo, pero votó en contra. Y nosotros dijimos, no se necesitan, pero están. Porque esa es la actitud nuestra, histórica. Entonces hemos votado No se cosas en necesitan, el pero gobierno. están es el eslogan, digamos. ¿Eh? No se necesitan, pero están. Es el eslogan del Partido Independiente. No se asuste, vamos, no se refería a eso. Bueno, no, vuelvo a mi pregunta. El Frente Amplio obtuvo, cuando fue gobierno, siempre mayoría parlamentaria y por lo tanto el Partido Independiente, en ese juego de independencia, en ese momento que no se alineaba con ninguno de los dos bloques, los votos no terminaron pesando porque justamente el Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria. En la coalición, de alguna forma terminó ocurriendo un poco lo mismo, porque si bien el Partido Independiente fue parte del gobierno ni que hablar e integró la coalición, el voto en el Parlamento que tenía no era imprescindible No. para que se alcanzaran las mayorías. No. Pero No, pesamos. no se sabe qué va a pasar ahora, pero ahora sí podría llegar a ser el Partido Independiente el fiel de la balanza. Pero es el fiel de la balanza si se mantiene independiente, que no es la Nosotros decisión en somos la que parte, a ver, integramos este gobierno, seguimos formando parte de este gobierno y creemos, la verdad, lo digo con total franqueza, que el Frente Amplio hoy todavía sigue con la indigestión de la derrota y entonces no ha construido un proyecto alternativo. Vos le preguntás, ¿qué van a hacer con la educación? No se sabe. Lo único que se sabe es que están en contra de la transformación educativa. Cuando gobernaron prometieron cambiar la educación y no lo hicieron. Ni Mujica, que él mismo reconoció que no lo hizo, y Tabaré Vázquez lo dijo de una manera más clara, porque dijo, yo voy a cambiar el ADN de la educación, o sea que estaba reconociendo que en el gobierno de Mujica nada,
Y cuando gobernó Tabaré Vázquez en el segundo mandato, tampoco hizo nada. Y ahora, la respuesta del Frente Amplio ante el tema educativo es: estamos en contra de la transformación educativa. Y peor todavía, y con la reforma de la Seguridad Social, estamos en contra de la que se votó el año pasado. Y con respecto a esta barbarie, que es el plebiscito del PIT-CNT, libertad de acción. ¿Y qué dicen que van a hacer con la Seguridad Social? Lo dijo Fernando Pereira. Si ganamos, vamos a llamar un gran diálogo nacional sobre la Seguridad Social. O sea, minga, no tienen ni idea. El diálogo social establece y te lo completo. Y COSE dice que no sabe. Firmó por este plebiscito. Y ahora dice que no sabe si está bien. ¿Pero no te parece que en tiempos electorales a veces Pero ese son tema verdades, de la seguridad pará, social... algunas de las cosas que yo digo no son verdad. No, Y no, todo no, lo que puede ser dice- que los ninguna, sectores del pero lo Frente que Amplio queda- se manifestaron en contra. O sea, la Sí, libertad de acción sí, aplicó para todo el aplaudo, partido. por suerte, Vergara. No, y- Buena parte de los sectores del Frente Amplio se manifestaron, buena parte Buena parte los no. más importantes. Buena parte el BPP, el sector de Vergara Partido Comunista y Partido Socialista firmaron. y el Partido Socialista. el Juntaron Partido Comunista y No, el PPP, nada de lo que dijo Mieres es mentira. Es tal cual, todo es es así. verdad. Un punto, Ahora, hay un lo punto que es importante y es el diálogo social que promueve el Frente Amplio en su programa. Sí tiene algunos puntos definidos. No es que simplemente se llama un diálogo social, hay una serie como una guía. de puntos que de hecho pretende volver o tratar de volver a los 60 años, sacar el lucro en el ahorro individual, pero mantener el pilar de ahorro. Digamos, hay una serie de puntos para fijar la discusión. Pero No, lo lo mismo que para te- lo mismo para la- supicaz, perdón, parece. lo mismo para la educación, que también hay, digamos, hay un Sí, volver a punteo. los consejos. Volver a los consejos con- concentrados. No, lo que volver. Bueno, no, no, pero digo que hay. Del hay- lugar a donde había que es reformar. la idea que presenta el Frente Amplio, no es que no haya, es esa. Lo quería preguntar a Mieres, venía por otro lado y es verdad lo que decís con el matiz que introduce Nico. Igual, en tiempos electorales, la discusión de la seguridad social siempre está muy teñida de las elecciones, ¿no? Es muy difícil saberlo. Yo trato de vos, no. Vos respaldás a un presidente que dijo que no iba a subir la edad jubilatoria, no fue verdad, y después la terminó subiendo. el mismo, Lo pará, dijo en pero eso- campaña, ¿no? pero Entonces, pará. lo que te quiero decir es que a veces en las elecciones se dicen cosas, ¿no? Por Sí, el claro. clima electoral. Claro. Por ejemplo, firmar para evitar un plebiscito que capaz que después no terminás apoyando. Y después de que se acomoda un poco la elección, tomás ciertas decisiones que no son las que vos dijiste en aquel momento, ¿no? Sí, te puedo dar un ejemplo más. Tabaré Vázquez en el 2004 ganó con un discurso contra Botnia y UPM. Por ejemplo. Y asumió en el 2005 y dijo que había leído un manual nórdico que le había demostrado que en realidad lo de las papeleras estaba bien. Por eso te digo, a veces En fin. no quiero ser tan Sí. duro con todo ese tema porque Sí. tenés el precedente de la calle Pou diciendo una cosa y después haciendo La otra. calle Pou lo Entonces, reconoció, claro, lo dijo, sí, sí, ¿no? sí. Dijo que en realidad le habían demostrado que no había forma de... Y yo creo que, la verdad, vos mirás los números de cualquier país del mundo con los datos demográficos que tiene Uruguay y no hay ningún país del mundo que tenga una edad de retiro de 60 años. Está, que igual sea es como sostenible. se dio A vos cuenta sí. convenientemente tarde, ¿no? Claro, vos te convences esa Bueno. aplicación de me convencieron. O sea, no tuvo tiempo para revisar cómo era la seguridad social en campaña. Se volvió presidente, a los 2 días vino uno, le explicó todo y entendió. No, a los 2 días, pero fue En 2 bastante meses, después. 3 meses, Es como el 4 dossier de meses. Botnia. Fue Por bastante eso. después. Claro, pero entonces, parecido. ser muy duro en campaña electoral a veces, viste, tienes otro aparejado. Sí, Si te por parece- eso hay que pensar muy bien lo que se dice. Cuando nosotros decimos que es posible bajar la pobreza infantil a la mitad en un periodo de gobierno, es después de haber hecho un estudio y un análisis y decimos, sí, hay que poner más guita, ¿no es cierto? Y hay que poner más guita. Por lo tanto, es importante decir, bueno, evitemos que un plebiscito como el que está planteado salga, porque si no todas las cosas, no esta que digo yo, cualquiera de las que está diciendo cualquier partido hoy de que va a ser de mejora social, se va al diablo, porque el agujero de las jubilaciones y pensiones se multiplica. El cálculo que hacen los técnicos del BPS sobre el impacto de la aprobación del plebiscito es impresionante. O sea, nosotros con la ley que se votó el año pasado evitamos que el incremento del déficit, en vez de subir en 25 años 2 puntos del PIB, va a crecer 1 punto del PIB. Va a seguir creciendo, pero crece 1 punto. Si se aprueba la reforma, va a subir 5 puntos del PIB. Imposible de sostener. Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos un poco más de la propuesta del PI, de por qué votarlo y cómo ves también el panorama con el resto de la coalición. Ya nos metimos un poco en el Frente Amplio, nos metemos con la coalición también. Seguimos conversando con Pablo Mieres. Hay elecciones internas, el Partido Independiente está en esas elecciones internas. En el bloque anterior, Pablo, conversamos, vos decías, en el Partido Independiente nadie se fue por el costado.
y un poco pusiste un diferencial entre el Partido Independiente y distintos casos que se han dado en el gabinete y en otros lugares del gobierno, de situaciones que derivaron en pedido de renuncia, presentación de la renuncia, gente que, como vos graficaste, se fueron por el costado. ¿Vos entendés que ahí hay un diferencial por dónde del Partido Independiente? No. ¿Es ético, técnico? ¿Por dónde viene? No, a ver, yo creo, sin perjuicio de que nosotros elegimos a nuestra gente y desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ético estamos convencidos de que son buenos, nadie está libre de que le pase. Eso lo quiero decir con total convicción, porque no es que nosotros seamos seres superiores, ¿no? Sería un disparate de mi parte. O sea, a cualquier partido le puede pasar, el tema es cómo reaccionas cuando pasa. Y cuando pasa tenés que reaccionar con firmeza y con claridad. Nadie puede escupir para arriba. Hasta ahora los nuestros les ha ido bien. Es cierto que cada uno de los que nos ha tocado estar en cargos teníamos cierta idoneidad para esos cargos y no hemos tenido problemas. Pero no quiere decir que eso sea un diferencial eterno, ¿no es cierto? Y el gobierno ha reaccionado con la firmeza. Soberbio, ¿no? Sería soberbio de mi parte. ¿El gobierno ha reaccionado con la firmeza y la claridad suficiente? Yo creo que sí, la verdad. Y la impresión que yo tengo es lo que creo, lo digo con total franqueza. Creo que el presidente de la República, cuando hubo situaciones que ameritaron tomar decisiones, incluso de su propio partido, se tomaron esas decisiones, me parece bien. Vuelvo un poco a lo que se hablaba al comienzo sobre el Partido Independiente probándose en la gestión. Ahí hay como dos lecturas para hacer. Una es, el Partido Independiente tuvo una sobrerepresentación incluso del caudal de votos que había obtenido y en lugares de gestión con relativa visibilidad, ni que hablar el caso del Ministerio de Trabajo. Ahora, dejo de lado el Ministerio de Trabajo para hacer el siguiente razonamiento. ¿Logró tener la fuerza para llevar adelante su mirada en cada uno de los lugares donde estuvo? Pienso en Inmujeres, ¿no? Y los ruidos que ha habido en torno a ciertos avances o retrocesos, según quien lo mire, en proyectos de ley vinculados al tema de género, donde Mónica Botero ha sido crítica de algunos de los lineamientos del propio Poder Ejecutivo. Hablaba esta mañana con Gerardo Sotelo, que acaba de abandonar el SECAN, y parte, digamos, de lo que él quería llevar adelante implicaba un cambio de la gobernanza del SECAN, y eso no se pudo hacer, en teoría porque se está esperando la ley de medios, pero esa parte no cambia la ley de medios que está vigente y no se logró una voluntad política de formar un directorio que tenga una gobernanza desacoplada de los periodos de gobierno, de los gobiernos de turno. Y también se puede decir en el caso de Daniel Radío, que empezó en cuidados y se fue, y ahí supongo que también hubo cuestiones políticas vinculadas a cuánto se podía hacer, cuánto no se podía hacer, y entonces después recaló en la Secretaría de Drogas, y ahí también claramente lo que ha logrado hacer va muy por detrás de cuál es su mirada sobre el tema. Entonces, ¿tiene el Partido Independiente fuerza para llevar adelante su mirada? Yo creo que hemos tenido fuerza, obviamente no omnipotencia ni capacidad de hacer todo lo que hubiéramos querido hacer, está clarísimo. O sea, los ejemplos que tú das, por ejemplo, te puedo agregar alguno en el Ministerio de Trabajo, que se hizo mucho y que se hizo muy bien, pero por ejemplo, nosotros tenemos en el programa algo que a mí me hubiera gustado aprobar en este periodo de gobierno y no logramos el acuerdo, que es el tema de una suerte de equivalente al seguro de paro para los trabajadores por cuenta propia, es decir, para las unipersonales. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Me interesó. A ver. Eso siempre pica. Cuando en una reunión con periodistas, en una entrevista siempre pica. Quiero saber más de esto. Olvídate del resto de la nota. Hay como 40 o 50.000 unipersonales que son monotributistas MIDES, Literal E, que facturan, pero que en realidad son como trabajadores por cuenta propia. Y el día que al que le facturan le dice no te preciso más, esa persona, si tiene un solo cliente, pasa de 100 a 0 de un mes para el otro y no tiene ningún techito donde guarecerse. Eso pasó en la pandemia. Y cuando pasó en la pandemia, uno ahí registró, mirá, los dependientes tienen seguro de paro, y nosotros le dimos seguro de paro y prórroga y seguro de paro parcial y flexible, y los trabajadores por cuenta propia les dimos algunos subsidios por algunos meses, pero a mí me quedó la idea de que había que construir una normativa estable, permanente. O sea, hay una discusión de fondo ahí también, es que tan de cuenta propia sos
si sos un unipersonal con una o dos facturas, ¿no? Bueno, por eso, el proyecto que nosotros tenemos como idea implica que tenés que tener una facturación estable durante un determinado tiempo, porque tampoco vos podés formar la unipersonal, facturar un mes y después te vas al seguro de paro. Si yo aparezco con mi libreta de facturas y vemos que hace un año, 2 años, Claro. tengo a 2, 3 clientes que le facturé Exacto. constantemente todos los Y meses. se te cayó y quedaste en cero, entonces la idea es que haya un subsidio de 3, 4 meses equivalente al 50% de tu facturación. Una promedio. regularidad y ver que hubo una Exacto. bajón en esa Eso regularidad. me parece que es una cosa, además no es caro, no es estamos hablando de 7 millones de dólares, 6 millones de dólares más o menos de incremento por año en el Banco de Previsión Social, o sea que no es una cosa difícil. Eso me quedó pendiente, por ejemplo. Y en el caso de Mónica Botero, en general ha habido bastante coincidencia con las cosas que se han hecho. En el caso de drogas no, está claro, nosotros hubiéramos ido para adelante con algunas de las cosas. ¿Con qué? Porque ahí Y a mí me parece que el tema de la marihuana, lo que se aprobó en la época de Mujica es una cosa muy rara y que al final, a ver, las sustancias o son o no son. Y esto es un estatuto sacarle muy... el corseta a la regulación del mercado de marihuana que se le puso en su Claro. momento para Y ponerle no generar tanta impuestos, ¿no? Y resistencia. ponerle impuestos. Poner impuestos, y a- controlar abrir el la mercado, calidad. digamos, a que se como venda en otros hace. lugares que no sea farmacia, por Por ejemplo. ejemplo, podría ser. Yo creo que ahí nosotros hubiéramos ido más adelante. Lo mismo también en la reforma del Estado, ¿no? En transformaciones vinculadas a la reforma No del sé, Estado. lo tentaron a Conrado Ramos y se fue a... Bueno, no, Claro, a ya- Conrado ya- le reconocieron Venezuela. su valía, la verdad, un tipo de primera, y salió la posibilidad de un cargo internacional y obviamente... La batalla ya estaba perdida igual, ¿no? no, la batalla no, Se pateó la pelota para adelante. se hizo un cambio, ¿no? La carrera. La Sí. carrera dentro de la administración central se votó. Se votó, pero para comenzar a implementarse en el instrumentarse en el próximo periodo de gobierno, Sí. con lo cual hay que Sí. ver si el próximo gobierno Sí. llega con la voluntad de Sí. que quede eso. Sí. Bueno, Bueno, está yo creo votado, sí. que es muy, claro, está votado. Yo creo que es muy difícil que se eche para atrás en eso, gane quien gane, ¿no es cierto? Gane el frente o gane la coalición. Pero hay muchas más cosas para hacer en materia de reforma del Estado y bueno, quedaron pendientes. Me quedó ahí, Nico, que planteó el tema de la ley de medios y esa propuesta. Bueno, de- pero eso está. Porque Eso está eso va a y ahora salir. donde sale, o donde, digamos, hay que atravesar O sea, la lo instancia que- de diputados en que el Partido Independiente no sé si va... Nosotros estamos esperanzados Sí. de que el artículo 72 sea vetado. Esperan Eso es lo eso. que esperamos. Sí, perfecto. No podemos decir que va a ser el presidente porque eso lo sabe el presidente. Pero nuestra opinión es que ese artículo. Pero no ponen, no hacen como los debería colorados, algunos colorados que dicen si el presidente no se compromete a vetar, nosotros nos votamos. Yo creo que, a ver, lo que importa es que efectivamente exista el veto. Y bueno, vamos a esperar. Pero si no existe el veto, Nosotros vamos a votar. Van a votar igual. O sea, lo van a votar con el 72. Sí. Está. Después el presidente dirá si veta o no veta el artículo. Esperemos que ocurra, porque si no sería una cosa negativa para el país. Y te diría, seguro que en el próximo periodo de gobierno nosotros presentaríamos un proyecto para eliminar ese artículo. sería raro igual, ¿no? O sea, vos negociaste con Cabildo Abierto que te voten. Nosotros no negociamos. No, bueno, está. Pero eso, mira, ese es parte de la coalición. ¿No? Sí. Y lo puede perfectamente señalar a Pero- sus otros socios pero mirá, no- en ese negociado que hicieron para que salga la ley de medios y para que salga la ley de financiamiento de partidos políticos. ¿No? Hicieron una suerte de troca en donde a Cabildo le permitían incluir este artículo para votar la ley de medios y después la posibilidad de que se votara el proyecto de financiamiento de partidos políticos. Nunca entendimos por qué se dio esa negociación en el Senado y no participamos de ella por una sencilla razón de que no estamos en el Senado, lamentablemente. Pero obviamente el artículo ese es rechazable, es Pero contrario. le pareció mala la negociación porque la política se trata de eso, de hacer del arte de lo posible. O sea, es decir, Sí. si se necesita hacer esta Pero- tranza para que salgan estos dos proyectos, bueno, hagámoslo. Pero, Sapo, también la política se trata de tener límites. Y hay cosas que, a mi modo de ver, no votás. Chao. Pero la No, van a es votar eso. igual. Pero la van a votar. Vamos a votar la ley de medios esperando que haya un veto.
Bien. Y una respecto, pregunta- ese es el 72, el otro es el 76, que es el que establece justamente la designación o la conformación del CIPRATEN, que en realidad ya está conformado porque está en la ley vigente y que no se ha votado. Ahí viene después una segunda discusión que tiene que ver con cómo se conforma el CIPRATEN, que tiene un presidente, un vicepresidente y un vocal, y que por lo menos como está redactado ahora, no sé si va a haber acuerdo para que haya alguna modificación, y entiendo que no puede haberlo, es el presidente va a ir por 6 años, el vicepresidente por 4, el vocal por 2, con lo cual se vota al presidente ya ahora o se votaría para un periodo que excede el próximo periodo de gobierno, que eso ha generado obviamente críticas del Frente Amplio. Pero eso está bien, porque yo creo que hay que separar. O sea, yo en esto supongo que Gerardo opina exactamente igual que yo, Gerardo Sotelo. Claro, en el pero el sentido, tema es la picardía de que yo te renuevo las autoridades en el último pelín del plazo para evitar que vos eventualmente, que eso podría Pero llegar a ocurrir esa en el Frente idea Amplio, de que- no la puedas esa conformar. idea de que dirigir medios públicos tiene que estar por encima de los periodos electorales, y yo creo, lo digo con total franqueza, creo que Gerardo actuó así, Gerardo Sotelo, como director de medios públicos, buscó y mantuvo una mirada de tratar de pasar de jugar a favor de un partido, de un gobierno, ¿no? Pero no dejó de ser un director político. Exacto. Porque hasta Eso- ahora la eso por lógica es de era la única, por dirección política. naturaleza. Y lo que dice Nico es, o sea, sale la ley de medios ahora. Hay un consenso en que se tiene que desacoplar del ciclo electoral, Sí. incluso de la política, la dirección de los medios públicos. Pero vos vas a tener 5 años de una dirección de la coalición que le tocó al Partido Independiente. Y sale la ley de medios y al mes tenés que empezar a conformar el nuevo directorio designando al presidente, que seguramente va a ser también de la coalición, que va a quedar por 6 años. Entonces vas a tener 11 años de dirección de alguien elegido o por lo menos Es que- consensuado dentro de la coalición. Es que cuando entras a definir con periodos desiguales con respecto al tiempo electoral, siempre pasa eso. No, pues un arreglo podría ser, bueno, esperemos a que se den las elecciones. Y entonces lo elige el otro por un periodo más o largo. ustedes, pero digo, el que sea, el ¿entendés? próximo, Ujú, por un periodo más largo del que y siempre te va a pasar. es No, así. por los mismos 6 años que dice la ley. Sí. Antes de que nos quedemos, Sí, antes de que nos dale. quedemos sin tiempo, te llevo a otros dos temitas rápido, ¿no? Yo creo que vos, en campaña, fuiste una de las voces capaz más fuertes del lado de lo ético, que el que le dolió más al Frente Amplio, ¿no? Porque si querés, mucha gente te tenía un poco viniendo del lado más de centro-izquierda, entonces pienso casos paradigmáticos, ¿no? Si querés Sendic, los gastos que se hicieron en ANCAP, podemos hacer un acumulado donde la voz del Partido Independiente capaz que dolía un poco más de la que le podía doler que viniera del Partido Nacional, ¿no? Interpeló a Cose por delante de la arena. Sí. Bueno, ¿cómo transitaste vos concretamente? Si querés hablarme también del Partido Independiente en general también, pero me interesa ir a vos particularmente. Determinados casos que se dieron en este gobierno que son muy equiparables o por lo pronto son casos de ética bastante dudosa, ¿no? Pienso, por ejemplo, yo qué sé, el clientelismo en Salto Grande. Podés pensar también en todo el episodio del pasaporte de Marcet y los intercambios posteriores entre un asesor presidencial, una vicecanciller, sobre eliminar chats o fraguar eventualmente un acta. Podés ahí adosarle, si querés, el caso Astesiano y cómo se procesó en Torre Ejecutiva. Podés pensar en el caso del ministro de Turismo y una compra inexistente a una empresa fantasma de publicidad. El caso de clientelismo con vivienda de Irene Moreira, ex ministra de Vivienda, ¿no? Ese tipo de casos, cuando lo fueron transitando, vos en ningún momento pensaste, por ejemplo, ¿no? Te digo, ¿no? Esto que es horrible, es una cagada, ¿qué hago acá? ¿Te pasó eso? A ver, como partido, cada uno de esos hechos, obviamente fue evaluado por nosotros y esperamos respuestas y las hubo. Todos esos casos que tú decís, desde el primero al último, tuvieron consecuencias. Consecuencias en jerarcas y cargos y autoridades que dejaron de estar en sus cargos. Parece que eso es claro, es la respuesta que hay que dar. Yo digo, en el caso del Frente, y nosotros nunca hicimos lo que el Frente Amplio sí hizo en este periodo, que es asignar supuestas responsabilidades al jerarca superior por lo que ocurrió con otros. Ejemplo. ¿Qué pensás del perfecto, por ejemplo, nunca que dijimos envía a por- la calle Pou por el caso Abdala Astesiano? ¿Eh?
Porque fue el primero Por que se me vino a ejemplo, la cabeza. por ejemplo. Pero, ¿qué O pensás de decir eso, por ejemplo? que en la Torre Ejecutiva había una oficina de corrupción. ¿Por Bueno, qué? en Porque ese sentido- Castellano tenía su negocio. Bueno, pero en la retórica Castellano política está decís, preso. bueno, No, había en la Torre Ejecutiva pará. efectivamente Yo alguien nunca, generando hechos de ninguno, corrupción. nunca ninguno de la oposición dijo que porque el vicepresidente de la República era corrupto, como efectivamente lo fue, eso implicaba a Tabaré Vázquez. Nadie lo Pero dijo. había sido en el periodo anterior. Nadie ¿no? lo dijo. No, estamos hablando del periodo anterior, claro. Claro, pero digo, El periodo anterior, los casos por nosotros los cuales estábamos fue procesado pará. Sendik fue del periodo anterior. Sí, Con- pero cuando Sendik estaba en ANCAP. Pero cuando Sendik pasa lo que pasa con Sendik y termina renunciando, nadie dijo, pero atrás de Sendik está Tabaré Vázquez. Pero Nadie porque, dijo. porque hay una diferencia Y- en el tiempo, además. Y cuando Debería le decir, pasó... estaba en el- estaba Mujica en todo caso. No importa. No importa. Pero y cuando estaba Mujica y pasó lo que pasó con Pluna, nadie dijo, Mujica es responsable y por sí, lo sí, tanto... Bueno, En ese que caso detrás, sí. que detrás de la acción de Lorenzo Pero estaba hubo, Mujica, pero se ha hubo dicho públicamente. reclamos de responsabilidad, de que Mujica era corrupto, que la verdad, yo creo que la verdad, la forma en que ha actuado el Frente en este caso, en este periodo de gobierno, ha sido un nivel de virulencia para tratar de atar todo y de convertir la idea de que eso es una construcción toda, que está todo podrido, no sé qué, parece equivocado. Bueno, Andrade acaba de decir que este es el gobierno más corrupto de la historia, por favor. Sí, Cose también creo que lo ha dicho. Yo creo que es una barbaridad. Pero estamos en episodios que están todavía en construcción, en Sí, revelación. y En el está caso bien. Atesiano, claro. Está bien, está Siempre perfecto. vamos viendo como un y que la poquito más de justicia la historia. actúe y resuelva y haga lo que tiene que hacer. Y el caso paradigmático de Torre Ejecutiva todavía ni siquiera entró en fase judicial, que es un caso que puede sí llegar a traer consecuencias importantes. El caso de la eventual destrucción de un documento en Torre Ejecutiva. Pero por supuesto ¿No? que tiene que investigarse. donde quizás todavía faltan explicaciones También- del propio presidente. También, ciertamente, tiene que investigarse cómo es que se filtran de fiscalía chats que no deberían filtrarse. De fiscalía, Sí. quizás no solo de fiscalía, o probablemente no, solo de fiscalía, a ver, ¿no? es más que obvio que es de fiscalía. Yo te voy a dar el caso del celular de Penades. Hacía 1 año y pico que estaba en manos de la policía. Nunca se había filtrado nada. El día que la fiscal lo solicita, a los 7 días, 8 días, empieza a filtrar. Es una cosa, 2 más 2 son 4. Lo que dice Y Iván bueno, es que y cuando había hubo- material que ella no tenía, o que estaba encriptado de determinada manera por la cual ella no tenía acceso. No, ella, Y- yo no digo, no, por favor, yo no estoy hablando de nadie. No, porque no, Pero no si la tengo fiscal ninguna no tiene prueba. acceso a esos datos es porque obviamente quizás está en la cadena anterior que era, por ejemplo, la policía. Pero Claro, justo se filtra después que lo pasan a fiscalía, es rarísimo, ¿no? Y bueno, yo si fuera un Pará, policía y lo y- quiero filtrar, lo haría después de que alguien más lo tiene, cosa de que no quede acá señalado hay que yo. aclarar estas cosas, como pasó con un caso que es del gobierno anterior, aquel director de URSEC, que no me acuerdo ahora cómo Sendoya. se llamaba, Sendoya, que también se filtraron cosas, y ahí detectaron quiénes eran los funcionarios de fiscalía que habían filtrado cosas y pagaron, ¿no? Estas cosas yo creo que son importantes porque hacen a lo que yo creo que es las garantías de los ciudadanos, ¿no es cierto?, de las reglas de juego. Ahora, por supuesto que todas las responsabilidades tienen que hacerse caer y obviamente si nosotros sintiéramos que este gobierno ampara irregularidades, el Partido Independiente tomaría un curso distinto, ¿no? Bien, zona lúdica para Pablo Mieres entonces. La más complicada de todas. No, ¿cuántas zonas lúdicas tiene Pablo Mieres? Muchas. Ahora cuando Diez, dijo que el creo. Partido Independiente tiene 22 años, me acordé cuando se le festejó el cumpleaños de 15 al Partido Independiente. Sí. O sea, Claro, el Partido Independiente. Con Conrado Ramos, ¿no fue? No fue una vez que hicieron, incluso Creo con que no, Pizarra. no, esa fue otra. Esa fue la Esa forma, esa fue fue otra. otra. Tantas notas que te olvidas. Zona lúdica para Pablo Mieres. Dicen que los votantes del Partido Independiente entran en un ascensor, el famoso spot publicitario. Pero más incómoda que la intención de voto del Partido Independiente pueden ser algunas charlas que se dan en los ascensores cuando alguien saca un tema del que no queremos hablar, pero no tenemos ningún lugar a donde escaparnos. En esta zona lúdica le vamos a ir planteando una serie de tópicos e interlocutores a Mieres y nos va a tener que responder si sigue la conversación, en ese caso dirá charlo, o si la interrumpe, no charlo. Ok. ¿Se entiende? Personas que vienen a hablar de un tema, charlo o no charlo. ¿Empezamos? Sí, dale. Por ejemplo, con Mariana Pomies, que le dice, Pablo, vení que te muestre la intención de voto del Partido Independiente. ¿Charlo o no charlo? Charlo siempre. Sigan ustedes. con que yo no tengo. Roberto Lasbluff que le dice, che, ¿sabés lo que hice al final con el documento?
¿Charla o no charla? Chau. Con Carolina H, que dice, ¿puedes hablar un poco más fuerte que no te estoy escuchando bien? Interrumpo. Con Óscar Andrade, que quiere enumerar los casos por los que cree que este es el gobierno más corrupto de la historia. Interrumpo. Con Calma Sanguinetti, que quiere explicar por qué no va a votar la ley de eutanasia. ¿Charlo o interrumpo? Charlo. Con el periodista Nacho Álvarez, que dijo yo voté a Pará, Mieres. pero yo estoy de acuerdo con la ley de eutanasia. Pero está Charlo para porque- a ver si la charlar. convence. Sí, estoy para charlar. Con el periodista Nacho Álvarez, que dijo yo voté a Mieres para convencerlo de que los vote de nuevo. Charlo. Siempre hay que sumar. ¿Cayó, Parece difícil ¿cayó ese bien voto el ahora, yo voté a Mieres? ¿Fue una fichita? Y por supuesto, todos los que votan por nosotros, vamos arriba. Bienvenido sea, absolutamente. Con un trabajador del quintil más pobre. Después te voy a contar, Dale. voy a hacer una anécdota muy rápida, ¿Sí? vieja, muy vieja, de un diputado que ahora... de Soterra. Dubinoso Terra era medio sordo y usaba de esas máquinas antiguas. Entonces cuando veía a quién hablaba y de repente hablaba uno que no le gustaba, apagaba y decía no gasto pila. Interrumpo. Interrumpo. Con un trabajador del quintil más pobre para decirle, tal vez tu salario aún no llegó a niveles 2019, pero si hacemos un promedio con lo del quintil más alto, no le fue tan mal. No, siempre hablar, siempre. Con Yamandu Orsi, que le quiere ofrecer una alianza de centro para darle gobernabilidad al país. Primero las elecciones, ahora nada. Con Manini Ríos, que quiere aprobar un proyecto de descongestionamiento, del sistema carcelario, con un foco especial en Domingo Arena. ¿Charlo o interrumpo? Interrumpo. Perfecto. Absolutamente. Pablo Mieres, gracias por haber venido. No, hay cosas, perdóname, hay cosas estas que tienen que ver con la dictadura y con los violadores de derechos humanos donde nosotros No se charlan. no. Perfecto. No. Gracias por haber venido. Un gusto. Fácil desviarse.